y esto también para nosotros los cubanos que vivimos en el exterior. Hablamos de cómo rescatar la democracia, pero hay algo que para rescatar la democracia lo primero es que el pueblo tiene que estar consciente, que tiene que ser cívicamente, estar preparado cívicamente. Nosotros los cubanos, y voy a hablar para los cubanos en Estados Unidos y voy a hablar para los cubanos de Miami. Cuando tú ves el comportamiento del cubano en Miami, políticamente no es cívico. El cubano no participa en las elecciones municipales. Prácticamente la abstención en el condado fue grandísima. Pero hay una característica en el cubano que nosotros, fíjense lo que voy a hablar. Nosotros hablamos de la democracia, queremos la democracia para Cuba, para aquí, para allá. La pregunta es, ¿de verdad tú sabes lo que es la democracia? ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de emitir el voto en Miami, nos enamoramos de los políticos y permitimos que los políticos estén 20 y 30 años en el poder. No estamos hablando de los políticos en Cuba, estamos hablando de los políticos en libertad. El comportamiento del cubano del condado. Nos enamoramos del político. Yo experimenté y le pregunté a una amiga, viejita de Miami, ¿por quién vas a votar en la alcaldía de Hialeah? No, por Godo, porque fue mi jefe. Esteban Bobo, perdón. Por Esteban Bobo, fue mi jefe en el condado. Y que va. Y empezamos a enamorarnos de los políticos. Y ese enamoramiento de los políticos, Carlos, dejamos de ser verdaderamente democráticos, le entregamos todo a los políticos. Miren al condado, miren a los que ustedes eligen, cuántos años llevan en sus puestos políticos. ¿Eso es democracia? No, eso no es democracia. Entonces nosotros no podemos hablar de democracia mientras usted tenga el comportamiento y no exija que hay que mover el tablero y que usted tiene que salirse para darle voto a alguien. En las pasadas o en las antepasadas salieron algunos jóvenes a discutir con María Elvira y contra Díaz Balart. Claro, hay una maquinaria. Carlos, es como tú hablas del Partido Comunista. Hay una maquinaria republicana, una maquinaria demócrata que no te deja llegar a los jóvenes, a la gente nueva. Eso no es democrático. Y la gente no votan por lo nuevo. La gente quiere seguir por lo viejo. Eso no somos democráticos. En Miami no hay democracia. Aunque tú me digas, en Miami no hay democracia. Porque están la gente enternecidos en el poder. Segundo, eso impide rescatar la democracia. Nosotros tenemos que empezar a rescatar nuestra democracia interna de pensamiento para después entonces tener moral para hablar. Tu comportamiento en el condado, usted vota, usted va a las reuniones, no que no tengo tiempo, pero debe de ir para enterarse. Hay personas que no conocen al comisionado, hay personas que no saben quién es su representante estatal, no lo conocen, simplemente porque no están involucrados con la democracia. Eso, si no te involucras en las gestiones del gobierno porque tú eres jefe del político, estás entregando la democracia. Segundo, yo me he puesto a pensar siempre cómo hablamos nosotros. Nosotros criticamos los golpes de Estado, los militares, o que los militares resuelvan el problema. Y realmente tú lo acabas de decir, es muy fina la línea, Carlos, con los militares. Porque el militar puede crear un régimen peor que el que está sacando. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, los militares, darle el poder al militar a que resuelva la situación civil es un riesgo grandísimo para las naciones. Claro que sí, de acuerdo. Mira, nosotros perdimos la democracia por culpa de los militares. Sin embargo, en el día 6, creo que Trump había mandado que los militares y nosotros respetamos la Constitución. Nosotros no nos involucramos en eso. Porque sería un error garrafal darle el poder al militar que resuelva los problemas de la sociedad, Carlos. Se convierte esto en un infierno. Le damos paso a las dictaduras militares y es peor. El mismo Martí quería una república, alternancia de poder. Eso significa, Martí tenía desacuerdos con Máximo Gómez y con Antonio Maceo sobre la forma en que, incluso en algunos momentos, ellos consideraban que el gobierno de la República en Alma era un obstáculo
podía haber sido un obstáculo y en algún momento lo fue, pero también necesitaban una organización que pudiera cabildear de manera internacional y dar a conocer la guerra en Cuba y lograr obtener apoyo y recursos, porque eso fue lo que hizo Martí cuando él... A ver, Carlos, déjame hacerte una pregunta. Coño, porque nos has puesto en contexto algo que queremos aprender y yo quiero aprender. A ver, ¿el gobierno en armas tenía cabildeo fuera? Sí, tuvo cabildeo en los Estados Unidos, claro. De hecho, Tomás de Palma, gran parte del trabajo que hizo aquí en los Estados Unidos fue cabildeo con la prensa norteamericana y con el Congreso de los Estados Unidos. Y le escribió a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, tenía contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Tenía el apoyo de la prensa en los Estados Unidos. Se ganó para la causa cubana el apoyo de la prensa, y la prensa amarillista norteamericana exageró también a favor de la causa cubana, pero que se logró que la sociedad norteamericana tuviera un sentimiento anti-español, que colaboró también de alguna manera después de la voladura del Maine a que Estados Unidos entrara en la guerra, independientemente de sus intereses, porque todo esto, por ejemplo, si tú lees la prensa y buscas recortes de la prensa y buscas información, te das cuenta que la prensa norteamericana sacaba a diario, escribía sobre la situación de Cuba, exageraba también, te das cuenta, a conveniencia, como la prensa española también escribía sobre los cubanos y sobre los norteamericanos. La prensa española jugó tremendo papel en la declaración de guerra de España y en no ceder, porque creó un estado de ánimo que llevó a facilitar las condiciones para la guerra con los Estados Unidos, no estando España preparada. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos, para llevar una guerra de esa magnitud en aquel momento, como resultó ser. Estamos hablando ya no con los insurgentes, sino con los Estados Unidos de América. Claro. En aquel momento tenía una flota extremadamente poderosa, más superior que la que tenía España. En condiciones económicas, la corona estaba quebrada por sus propias guerras internas y por su propia situación civil. Pero Carlos, claro que sí cabildeó, y también fue un obstáculo en algún momento para la fuerza militar cubana, pero en algunos momentos también fue necesaria, porque tú no puedes dejar también que, como dices tú, que los militares hagan lo que les dé la gana. Se hubiera convertido, y eso Martí no quería, si hubiera terminado la guerra felizmente para los cubanos, Martí lo que quería era un gobierno civil que tuviera elecciones y tuviera alternancia, no un gobierno militar. No quería un gobierno militar. Lo que otros no te dicen, él lo lleva hasta la meta. Amigo para muchos, traidor para otros, pero solo Dios sabe que tú no eres como todos. Mira, si quieres más de esto y saber cómo se vive, ay, tírame un like, mira, suscríbete.